Me llamo Emma. Tengo 24 años y vivo en un pequeño apartamento en Queens, en la ciudad de Nueva York. Ahora mismo es por la mañana. Estoy de pie junto a la ventana mirando hacia la calle. La gente se apresura al trabajo. Nadie mira a nadie. Todos están ocupados con su propio día. A veces siento que yo siempre he sido así también. Presente, pero nunca notada. Esta sensación no apareció de repente. Se fue construyendo poco a poco, sin una gran razón. Porque la verdad es que nuestro hogar nunca fue malo. No había gritos fuertes, ni grandes peleas, nada que hiciera pensar que algo estaba mal. Todo estaba bien. Es solo que faltaba algo. Algo que nunca llegó a suceder realmente. No recuerdo el día exacto, pero la sensación sigue siendo clara. Después de volver de la escuela, solía contar cosas pequeñas, lo que pasó en clase, con quien hablé, y ellos escuchaban. Al menos, al principio, parecía que lo hacían. Luego, después de unos segundos, su atención se iba a otra parte, el teléfono, la televisión o simplemente un silencio vacío, y yo dejaba de hablar. Al principio lo intentaba otra vez. Mamá, escucha. Papá, solo un segundo. Pero poco a poco dejé de terminar lo que decía. Lo extraño es que nunca me detuvieron. Nunca dijeron que hablaba demasiado. No dijeron nada en absoluto. Y quizá eso fue lo que más dijo. Solía pensar que tal vez estaba exagerando. Que quizás todos los hogares son así. Que pedir atención está mal, porque técnicamente ellos nunca hicieron nada malo. Todo era normal. Simplemente nunca sentí que yo fuera su prioridad. No fue un gran incidente. Fue un patrón de pequeños momentos. En la mesa, los fines de semana, en llamadas. Siempre una pequeña diferencia. Tan pequeña que si se lo contara a alguien, probablemente diría, estás pensando demasiado. Y tal vez sí lo hacía. Pero los sentimientos no desaparecen con la lógica. Con el tiempo, dejé de notarlo. O quizás dejé de mostrarlo. Hablaba menos. Pedía menos. Poco a poco dejé de esperar. Todo por fuera seguía igual. La misma casa, las mismas personas, las mismas conversaciones. Solo yo cambié un poco. Me convencí de que tal vez todos tienen un lugar diferente, y el mío simplemente era distinto. Intenté aceptarlo, al menos en la superficie. Pero hay cosas que puedes ignorar, y aún así no se van. Se quedan en algún lugar dentro de ti, silenciosas, pero presentes. Y no sabía entonces que esa sensación incompleta volvería un día, solo que de una forma diferente. Ese día empezó como cualquier otro. Me estaba preparando para ir al trabajo. El café se estaba preparando y mi teléfono estaba sobre la encimera de la cocina. Entonces apareció un número desconocido en la pantalla. Lo miré y, sin pensarlo mucho, lo ignoré, porque, siendo sincera, las llamadas desconocidas normalmente no son importantes. Unos segundos después volvió a sonar. Esta vez contesté. Hola, ¿es Emma? La voz era firme, sin prisa, sin duda. Dudé un momento. Sí, soy yo. Hola, llamo de una oficina legal. Hemos estado intentando contactarte. ¿Una oficina legal? En cuanto escuché eso, muchas posibilidades pasaron por mi mente al mismo tiempo, pero en ninguna estaba la familia. Pregunté con cuidado. Sí, ¿de qué se trata? La respuesta fue. Se trata de un documento relacionado con tu familia. Necesitamos tu decisión. Decisión. Al escuchar esa palabra, me quedé en silencio unos segundos. Porque en todos estos años, nadie me había pedido una decisión relacionada con la familia. Al menos, no así. Escenas antiguas empezaron a aparecer en mi mente, respuestas a medias en la mesa, momentos en los que poco a poco me fui retirando. Apreté un poco más el teléfono. ¿Qué documento? La voz siguió igual, tranquila, profesional. Te enviaremos los detalles por correo electrónico. Puedes revisarlos y decirnos cómo quieres proceder. Eso fue todo. Sin explicación, sin urgencia, solo una solicitud clara. No dije mucho, solo un pequeño de acuerdo. La llamada terminó y me quedé ahí unos segundos. El café seguía preparándose, pero mi atención estaba en otro lugar. Un documento relacionado con la familia. Las palabras eran simples, pero extrañamente pesadas. Me pregunté, ¿por qué ahora? Pero la respuesta no llegó de inmediato. Después de un rato, tomé mi teléfono y revisé mi correo. Había un mensaje nuevo de la misma oficina. El asunto era simple, documento para revisión. Lo abrí. Había un archivo adjunto. No lo abrí enseguida. Me quedé mirando la pantalla, como si al retrasarlo un poco más, tal vez no se sentiría real.
pero la curiosidad siempre es un poco más fuerte. Abrí el documento lentamente. A primera vista, parecía un archivo legal normal, lenguaje formal, líneas estructuradas, nombres, y entonces mis ojos se detuvieron en un punto. Mi nombre, y justo debajo, los nombres de mis padres. Los tres en la misma página. Después de tantos años, era un detalle pequeño, pero el impacto no lo era. Durante unos segundos, solo lo miré. No bajé la pantalla, no dije nada. Solo miré. Y en ese momento, apareció una sensación extraña. No era claridad completa, tampoco confusión, algo intermedio. Como si algo que había estado muy lejos durante mucho tiempo, de pronto volviera a estar frente a mí. No cerré el documento. Lo dejé abierto. Y pensé una sola cosa. No puedo ignorarlo. Pero eso no significaba que fuera a actuar de inmediato. Dejé la laptop abierta, como si sostener la decisión un poco más fuera necesario. Me senté y, por unos segundos, me quedé en silencio. Los sonidos de afuera seguían llegando, autos, pasos, conversaciones lejanas. Todo era normal, excepto dentro de mí. Algo había cambiado, aunque fuera ligeramente. Volví a abrir el documento. Esta vez empecé a leerlo con cuidado, línea por línea. No era una simple formalidad. Era un proceso legal que ya estaba en marcha. Y en ese proceso había un punto donde, sin mi firma, nada podía completarse. Dejé de leer. Incliné la cabeza hacia atrás y miré el techo. Una pregunta extraña seguía apareciendo en mi mente. Si no me necesitaban, ¿por qué ahora? La pregunta era simple. La respuesta no. Porque no se trataba solo del documento. Se trataba de todo el patrón que había ignorado durante años, o quizá aceptado. Junté mis manos, como intentando estabilizarme. Y entonces surgió otra pregunta. ¿De verdad quiero saber? Porque conocer la verdad no solo trae respuestas. A veces también trae de vuelta viejas preguntas. Respiré profundo. La pantalla seguía frente a mí. El cursor parpadeaba, como esperando. Pero esta vez, no tenía prisa. Antes evitaba todo lo incómodo. Lo ignoraba o me convencía a mí misma. Pero ahora no quería hacer eso. Me dije algo simple. Si esto me involucra, necesito claridad total. No fue una decisión ruidosa. Solo un cambio silencioso. Tomé mi teléfono. Abrí el número de la oficina legal. Pero antes de llamar, me detuve. Porque me di cuenta de algo. No solo quería respuestas de ellos. También las quería de mí misma. Dejé el teléfono. Acerqué la laptop otra vez. Abrí el documento de nuevo. Y esta vez no solo estaba leyendo. Estaba entendiendo. Cada línea, cada palabra, incluso los silencios entre ellas. Poco a poco, la imagen se volvió más clara. Esto no era urgente. Era algo planeado, estructurado. Y mi entrada en todo eso era en el último paso. Esa idea se sintió extraña. Como si siempre hubiera estado fuera de la historia. Y ahora me agregaran solo al final. Cerré los ojos unos segundos. Luego me pregunté, ¿voy a hacer lo mismo otra vez? Quedarme en silencio, firmar y seguir adelante. ¿O esta vez voy a pausar, preguntar y entender? La respuesta no llegó de inmediato. Pero algo sí estaba claro. Ya no era la misma Emma. Abrí los ojos lentamente. La pantalla seguía ahí. Y por primera vez, sentí que tenía una elección. Y quizá ese era el mayor cambio de todos. Miré la pantalla unos segundos más, y luego cerré la laptop despacio. No había prisa para decidir. Pero algo era claro. Esta vez no avanzaría sin entender. La habitación estaba en silencio. Me levanté y caminé hacia la ventana otra vez. La misma calle, la misma gente. Todo igual. Pero dentro de mí, algo empezaba a acomodarse. Tomé mi teléfono y, esta vez sin pensarlo demasiado, marqué el número. Sonó una vez, 2 veces. Y la misma voz respondió, tranquila, profesional. Oficina legal, buenos días. Hice una pequeña pausa. Hola, revisé el documento. La respuesta llegó de inmediato. Perfecto. ¿Cómo le gustaría proceder? No respondí directamente. Dije lo que sentía necesario. Antes de decidir cualquier cosa, necesito entender todo con claridad. Hubo un breve silencio, como si procesaran mis palabras. Luego respondieron con calma. Por supuesto. ¿Qué le gustaría saber? Respiré hondo. Este momento era pequeño, pero nuevo para mí, porque por primera vez, estaba haciendo preguntas. ¿De qué trata exactamente este documento? ¿Y cuál es mi papel en él? Esta vez la respuesta fue más detallada. Explicaron en términos formales, claros pero distantes. Escuché con atención. No interrumpí.
Solo absorbí cada palabra. Poco a poco, todo se volvió más claro. Esto no era algo reciente. El proceso ya llevaba tiempo. Y dentro de él, muchas decisiones ya se habían tomado. Solo en el último paso aparecía yo. Me quedé en silencio unos segundos. Luego pregunté: si todo ya está decidido, ¿por qué me incluyen ahora? Hubo una pausa breve. Porque legalmente necesitamos su confirmación. Eso fue todo. Sin emoción. Solo un hecho. Y ese hecho decía mucho. Bajé ligeramente la cabeza. El teléfono seguía en mi oído, pero mi atención se volvió interna. Durante años, me había apartado de un lugar donde mi presencia podía importar. Y ahora había una situación donde, sin mí, nada podía completarse. Esa idea se asentó lentamente. Sin emoción fuerte. Solo claridad. La voz volvió. «Emma, ¿sigue ahí?» «Sí, aquí estoy». Y esta vez, realmente lo estaba. Presente. Hice una última pregunta. Si no firmo, ¿qué pasa? La pausa fue más larga. Entonces el proceso no puede completarse. Una frase simple, pero con un significado mucho mayor. Guardé silencio unos segundos. Entiendo. La llamada terminó. Me quedé de pie un rato. Ahora las cosas estaban más claras. No completamente, pero lo suficiente. Y por primera vez, no solo tenía información. Tenía control. Pero con el control venía algo más: responsabilidad. Esa noche no me apresuré. No abrí el documento, no llamé a nadie. Solo me senté junto a la ventana, en el mismo lugar donde todo había empezado. La calle estaba más tranquila. Las luces encendidas. La ciudad bajando el ritmo. Pero dentro de mí, otra claridad se estaba formando. Antes pensaba que hacer preguntas complicaría todo. Así que me quedaba en silencio. Me adaptaba. Pero esta vez no quería repetir eso. Abrí la laptop otra vez. El documento estaba ahí. Lo leí sin prisa. Cada línea. Cada detalle. Y esta vez entendí algo. Esto no era solo una firma. Era la confirmación de que yo existo, en su historia. Después de tantos años, hice una pequeña pausa, y sonreí apenas, lo suficiente para sentirlo. Porque la ironía era simple. Donde no tuve lugar por años, ahora sin mí no podía completarse. Tomé mi teléfono. Llamé sin dudar. Oficina legal, buenos días. Hola. Ya tomé una decisión. De acuerdo. ¿Cómo desea proceder? Respiré unos segundos. Voy a firmar. Hubo una breve pausa. Solo para confirmar, ¿está de acuerdo con los términos? Sí. Entiendo todo. Y esta vez era verdad. La llamada terminó. Me senté en silencio un rato. Sin emoción dramática. Sin arrepentimiento. Solo equilibrio. Miré por la ventana. La misma calle. La misma gente. Todo igual. Pero yo no. Seguía siendo Emma. 24 años. El mismo apartamento. La misma vida. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía invisible. No porque alguien finalmente me viera, sino porque dejé de ignorarme a mí misma. Y quizá, esa fue la mayor diferencia de todas. Porque a veces, el cierre no viene de los demás. Viene cuando finalmente empiezas a elegir.